Traedme al hombre que construyó un puente sobre el Danubio, y os traeré al conquistador de reinos y el padre de Roma. Así exclamó un anciano senador tras presenciar el esplendor de la columna de Trajano. Este monumento, cubierto con relieves que narran sus épicas victorias, se convirtió en el símbolo de un imperio que había alcanzado su cima. Pero la historia del hombre detrás de esa obra no comenzó con coronas ni ejércitos. Comenzó en un rincón humilde de Hispania, bajo el calor del sol andaluz. Trajano, nacido en el año 53 después de Cristo en la colonia romana de Itálica, tenía un origen inusual para alguien que gobernaría el mayor imperio del mundo. No era romano de nacimiento itálico, era hispano, hijo de la tierra que sus antepasados habían conquistado. Aún así, su linaje era noble, y su padre, Marco Ulpio Trajano, un prestigioso general, le inculcó desde pequeño la disciplina militar y el amor por Roma. De niño, Trajano no era diferente de los demás jóvenes de su colonia. Corría por las laderas áridas, soñando con un futuro glorioso. Pero algo lo distinguía: su insaciable ambición y una habilidad precoz para liderar. Su historia no solo es la de un emperador, es la de un hombre que construyó su destino con hierro, sangre y una visión sin igual. Trajano no era solo un estratega nato, era un soldado que había conocido el barro, la sangre y el fuego de la guerra desde joven. Como tribuno militar en Siria, aprendió a liderar a sus hombres en condiciones extremas, enfrentándose tanto a enemigos como a climas despiadados. Su habilidad para inspirar lealtad era legendaria. Los soldados lo respetaban porque era uno de ellos, compartiendo su comida y marchando junto a ellos bajo la lluvia y el sol abrasador. Durante los años turbulentos del reinado de Domiciano, Trajano destacó como gobernador de la Germania Superior, defendiendo las fronteras del imperio contra las incursiones bárbaras. Fue allí donde su nombre comenzó a ser conocido no solo como un hábil administrador, sino también como un general implacable, capaz de mantener el orden en las regiones más salvajes del imperio. El asesinato de Domiciano en el año 96 después de Cristo dejó a Roma sumida en el caos político. Nerva, un anciano senador sin hijos, fue nombrado emperador, pero carecía del apoyo del ejército. En un movimiento audaz, Nerva adoptó a Trajano como su heredero en el año 97 después de Cristo, uniendo al Senado y al ejército bajo un líder común. Cuando Nerva murió en el año 98 después de Cristo, Trajano asumió el poder de manera pacífica, algo inusual en una época de intrigas y usurpaciones. Desde el principio, dejó claro que su reinado sería diferente. No entró en Roma con pompa y ceremonias extravagantes, sino como un soldado más. Caminó entre los ciudadanos, escuchó sus quejas y prometió un gobierno justo. Su popularidad creció rápidamente, y no tardaría en mostrar que era más que palabras, era acción. Pero Trajano no se contentaba con mantener el status quo. Sabía que el poder de Roma se medía por sus victorias. En el año 101 después de Cristo, fijó su mirada en Dacia, un reino al otro lado del Danubio gobernado por el astuto y belicoso rey Decébalo. Durante años, Dacia había desafiado a Roma, realizando incursiones y humillando a las legiones. La campaña contra Dacia fue un espectáculo de ingeniería y estrategia militar. Para cruzar el Danubio, Trajano ordenó la construcción de un puente colosal diseñado por el arquitecto Apolodoro de Damasco. Este puente, una maravilla de la antigüedad, permitió a las legiones avanzar rápidamente hacia el corazón de Dacia. Las batallas fueron feroces y sangrientas. Los dacios, aunque valientes y feroces, no pudieron resistir la maquinaria de guerra romana. En el año 106 después de Cristo, la capital dacia, Sarmicegetusa, cayó tras un largo asedio. Decébalo se quitó la vida para evitar la humillación de la captura, y Dacia se convirtió en una provincia romana, rica en oro y recursos. El botín de Dacia fue inmenso y permitió financiar proyectos como el Foro de Trajano, un complejo monumental que incluía la famosa columna que inmortalizó su victoria. Roma no solo había ganado una provincia, había ganado un símbolo de su invencibilidad. La grandeza de Trajano no se limitó a sus conquistas. Fue un administrador visionario que buscó mejorar la vida de sus súbditos. Instituyó el programa Alimenta, un sistema que proveía alimentos y asistencia a los huérfanos y los pobres, garantizando que incluso los más desfavorecidos sintieran los beneficios del imperio.
Trajano también emprendió una ambiciosa campaña de obras públicas. Construyó carreteras, puertos, acueductos y mercados. En Roma, su foro y su columna se convirtieron en símbolos de la prosperidad del imperio. Su gobierno fue definido por la moderación, la justicia y el respeto tanto al Senado como al pueblo. El título de Optimus Princeps, el mejor príncipe, no fue un halago vacío, reflejaba la realidad de su reinado. En el año 113 después de Cristo, Trajano emprendió su última y más ambiciosa campaña, la conquista del Imperio Parto. Armenia, Mesopotamia y la capital parta, Ctesifonte, cayeron ante sus ejércitos. Por un breve momento, Roma alcanzó su mayor extensión territorial, extendiéndose desde el Atlántico hasta el Golfo Pérsico. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo. Las largas líneas de suministro y las rebeliones en Judea y otras provincias comenzaron a desgastar las fuerzas de Trajano. Aunque seguía siendo un líder formidable, su salud comenzó a deteriorarse. En el año 117 después de Cristo, mientras regresaba a Roma, Trajano cayó gravemente enfermo. Murió en Selinus, en Cilicia, dejando al imperio en su momento de mayor esplendor. Sus cenizas fueron llevadas a Roma y colocadas en la base de su columna, un honor único. Trajano dejó un legado imborrable. Fue un hombre que combinó la ambición militar con la visión administrativa, un líder amado por sus tropas y respetado por sus ciudadanos. Su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia. Cada nuevo emperador sería saludado con el deseo: sé más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. En las ruinas de su columna y las fronteras que una vez extendió, aún resuena su espíritu. Trajano no fue solo un emperador, fue el epítome de la grandeza romana, un hombre cuya historia sigue inspirando a quienes buscan trascender las fronteras del tiempo y el destino.